Say that you're leaving, thin as a shadow. Don't walk away, don't walk away. There's still waters to travel. Planted a garden, filled it with flowers. We dug a hole, we dug a hole. Now we're praying for showers. Went for a short walk, found you some new shoes. I hope they fit, I hope they fit. Please let me tie them for you. Ring, ring, ring. We have all the things we need to make it work. Ding, ding, ding. Please don't give up even though I know it hurts. Tweet, tweet, tweet. Listen to the happy flying birds outside. Let their song fill you up. We are young and we have say that you're leaving. Fat as an apple. Don't walk away, don't walk away. I can't eat well without you. We built a new house for our pet mouse. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos, agradecer que estén nuevamente hoy día junto a Prumana y sobre todo a los gerentes generales y gerentes de recursos humanos de Falabella que nos acompañan, que son las 4 empresas ganadoras de este año. Desde Prumana estamos muy orgullosas de poder generar este espacio. Es una costumbre que todos los años invitamos a representantes de las empresas ganadoras. Vamos buscando distintas formas de poder compartir lo que significa liderar una empresa bajo el paradigma de la sustentabilidad. Y nuestro objetivo hoy día es, como lo decía, es generar una conversación distendida en base a un par de preguntas, pero sobre todo que vayamos compartiendo el significado, lo que ha significado ese proceso de cambio. Nosotros hemos hecho un trabajo ya de muchos años con cada una de estas empresas, nos hemos ido conociendo los procesos, hemos ido aprendiendo mutuamente de lo que significa liderar una empresa sustentablemente. Y quería mencionar antes de partir el significado de algo que ustedes vieron, y ustedes siempre llegan a cosas de Prumana y pasan cosas, pero esa es la idea, hay que hacer la vida más entretenida, hay que hacer la sustentabilidad entretenida. Y se encontraron con que habían estas piedrecitas que les entregamos a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, cuando llegaron, y les pedíamos que las fueran pegando en una bandeja, que ahí la trae la Florencia. Se empezó a armar esta base. Ya está pegada, sí está pegada. No, que va a su ahí se fueron pegando. La idea es que esto va a ir con el tiempo creciendo, pero el sentido tiene que ver y se une justamente a lo que hicimos en la ceremonia de premiación. ¿Se acuerdan que hablamos de que la sustentabilidad había llegado un momento que empezáramos a construir las bases firmes, las bases que generan para poder ir construyendo, ¿no es cierto?, una gran torre Eiffel de la sustentabilidad? Y esa es la idea. Hoy día cada uno de ustedes, porque son parte de esa construcción, pusieron su piedra, la base, para ir generando estos cimientos que necesitamos para Chile, para que Chile tenga empresas con bases sólidas, consistentes, en una cultura de sustentabilidad. Ese es el símbolo y por eso que cada uno de ustedes la tenía que poner en el lugar que escoja, porque cada uno aporta y es un lugar importante. Y la entrada, porque el camino a la sustentabilidad no es fácil. Entonces queríamos hacer una imaginería de que había que cruzar, ¿no es cierto?, por lugares bonitos, el camino era bonito, pero había que hacerle el quite a algunos, ¿no es cierto?, cosas que nos aparecían en el camino. Y así es la vida, y así también es liderar una institución. No siempre las cosas son maravillosas, con luces. Y ahí yo quiero entrar, y con esto abrir ya la conversación. Pensaba hace unos días, en ese 18 que disfrutamos en Prumana, porque descansamos, somos un año muy trabajado pensaba y decía, bueno, ¿qué representan cada una de estas 4 empresas que ganaron el ranking este año? ¿Qué nos traen a la sociedad? Decía, voy a buscar algo más inspirador, algo que me inspire. Pensaba, decía BCI es esperanza para la mayoría de las personas. Nos da seguridad, es un lugar que acoge algo que es vital para poder vivir, que son los recursos económicos, ¿no es cierto?, que nos permiten ir
pagando la educación de los hijos, hablando de un tema, ¿no es cierto?, tan relevante en el país hoy día, o ir abriendo las puertas para generar mejores oportunidades de vida. Pero necesitamos una banca en la que podamos confiar, una banca en que nos dé certeza, en que sabemos que nuestros dineros están bien. Necesitamos una banca que sea transparente y eso está haciendo BCI. Y está construyendo alianzas también con los distintos públicos de interés, y yo decía, es una banca que está haciendo un ejemplo de lo que debe ser la banca, y acercándose a esa banca que seguramente Lionel sabe, esa banca sustentable que hoy día se empieza a hablar en algunos lugares del mundo, ese modelo nuevo de banca que queremos. Y decía, bueno, y Chilectra, decía, bueno, uno necesita luz en la vida, necesita luz en dos formas, luz para poder iluminar la casa, pero luz para la vida. Entonces decía, Chilectra es justamente esa luz que nos permite ir avanzando, que nos da confianza nuevamente para construir una sociedad con confianza, con seguridad, la luz que necesita la sustentabilidad. Y Natura, dije, ¿qué nos trae Natura? Dije, pues, Natura de todas maneras nos trae la naturaleza, aunque parece obvio, pero ese amor por la naturaleza y ese llamado que hicimos también en la premiación al cuidado que tenemos que tener y la atención que tenemos que tener con el cambio climático. Natura ha sido una empresa desde sus inicios que ha tenido un compromiso, un cuidado con la naturaleza, una armonía. El otro día escuchaba a un grupo de personas que están cuidando el Amazonas y decían, la Amazonas está rica de riqueza, y es lo que ustedes hacen, podemos tomar de ella, ¿no es cierto?, tomar de sus distintas plantas y hacer productos, pero podemos devolverla a ella y mantenerla, en vez de explotarla o de botar sus bosques y de irla destruyendo, que es el gran corazón el que nos permite respirar al mundo. Entonces decía, ahí está. Y Falabella, dije, que además de vendernos ropa, no. Yo tuve justamente, y te lo comenté, estuve en el Perú, metida en la selva, en un pueblito chiquitito, y me dicen, ¿usted es chilena? Me dicen, sí. Aquí está Falabella y Totus. No, dije, hasta la selva llega Falabella. Y dije que eso es llevar acceso, llevar oportunidades, llevar a las personas, ¿no es cierto?, un espacio donde ellos puedan acceder a las necesidades y cubrir las necesidades de distintos tipos. Y ustedes están llevando eso, y están llevando también un retail, un campo, ¿no es cierto?, quiero decir, lo tomo así, junto también a sus otras empresas, que es Sodimac, y aquí quiero unir al grupo, ¿no es cierto?, con las distintas iniciativas, y Mall Plaza, la cadena de moles que ustedes tienen expresado con distintos nombres, están llevando, ¿no es cierto?, ese espacio cultural también, ese espacio de encuentro para las personas. Entonces, eso nos traen estas empresas y todo lo que nosotros queramos soñar con ellas. Y quería, bueno, primero introducirlos a cada uno por su nombre para que los conozcan. Si hay alguien que no los reconozca, aquí a mi derecha está Lionel Olavarría, gerente general de BCI, un banco que lleva muchos años, ¿no es cierto?, practicando la sustentabilidad, al igual que Chilectra. Cristian Fierro, su gerente general. Alexandre Lemos, Alex. Y Cristian Carvajal, gerente general de Natura. Y Cristian Carvajal, que hoy día nos acompaña, él es un hombre que ha liderado todo el tema de sustentabilidad en Falabella, gerente de recursos humanos y asuntos corporativos, y hoy día viene en representación también de Sandro Solari. Como yo le decía, les pasa por ponerse tan famosos, andan todos los gerentes en distintos países ahí haciendo negocios. Así que Falabella tiene que transformarse, y yo sé que BCI también está saliendo, ¿no es cierto?, está saliendo como empresa nacional, así que esperamos que también ese compromiso de llevar empresas sustentables a toda Latinoamérica, como lo ha hecho Natura, como ha ido ampliándose, ¿no es cierto?, por Latinoamérica, es que recorramos Latinoamérica, como decía Eduardo Galeano en su libro Las venas de Latinoamérica, y ella era un libro que hacía así comentarios de lo duro de los años 60 que fue Latinoamérica. Pensemos que ahora las venas de Latinoamérica van a ser venas sustentables, venas que van a llevar desarrollo, van a llevar fuerza. Yo creo que es posible. Y quiero abrir esta conversación. Les contaba que vamos a tener un par de preguntas, y de ahí vamos a pasar a lo que ustedes saben, hacemos acá una conversación con ustedes de poder hacerles preguntas acá a los representantes de las empresas. La primera pregunta que teníamos era llevarlos a lo que contestaron en la revista.
en la revista este año nosotros tratamos que el artículo fuera muy concreto para quien lo leyera y la pregunta que hicimos fue justamente cuál era la acción más osada que ustedes habían hecho. Y queríamos ahondar en esa pregunta, ¿ya? ¿Por qué habían escogido esa acción? ¿Por qué ustedes sienten que esa es la acción más osada o una de las más osadas que han tenido durante este tiempo en los temas de sustentabilidad? Leonel. Bueno, osada en el caso nuestro, que es toda nuestra campaña a favor de los proveedores PYME específicamente, yo diría que es porque hace un llamado a todo el empresariado, como lo hicimos también con la campaña de transparencia por un empresariado más transparente, hace un llamado a las relaciones que son bastante asimétricas de negociación entre las grandes compañías y sus proveedores que son más pequeños, en el cual el poder de negociación lo tiene el comprador, que además tiene los fondos, ¿no? Se licita, se hace todo un proceso duro y que yo creo que es bastante desconocido en el país de cómo opera, y nosotros hemos detectado en BCI problemas que queremos solucionar y hacer un llamado al resto de las empresas que también lo solucionen. O sea, no somos perfectos en eso y nos hemos puesto muy firmes con todas aquellas personas internamente que tienen atribuciones frente a compras, proveedores. Hemos generado todo un proceso transparente con los proveedores de cómo debe operar, con compromisos bien claros. Bueno, de partida fuimos la primera empresa que tuvo el sello ProPyme porque pagábamos 90 y tantos % antes de 7 días. Y hemos continuado en esa senda. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, para terminar, ¿por qué es osado? Porque, bueno, esto puede ser sujeto de críticas por el resto de los empresarios, ¿no? No todos se sienten cómodos con lo que nosotros estamos, entre comillas, denunciando, algunas prácticas que no son correctas, ¿ya? Pero ¿por qué lo hicimos? Y es que los proveedores son muy importantes en la estrategia del banco, de experiencia de clientes, ellos son parte de la cadena de valor, y en la calidad de muchos procesos, en la calidad de muchas cosas que entregamos a los clientes. Por lo tanto, para nosotros es importante tener una asociación con ellos, más que esta relación negociadora, compra-venta, licitación viene, licitación va, que es muy común. Y trabajamos con ellos en varias líneas de educación, en responsabilidad social, en gestión, los reconocemos, hay un pilar de reconocimiento bastante fuerte. Y que hemos generado también una transparencia en cuanto a que ellos tienen acceso a denunciar, digamos, no digo denunciar porque no sienten que están denunciando, sino reclamar más bien, que hay compromisos que el banco está asumiendo que realmente no funcionan como deberían funcionar, y entonces hay un círculo virtuoso de retroalimentación, aparte de solucionar el problema puntual, de ver cómo ir mejorando esta relación. En que, bueno, cosas como que un proveedor no puede obtener sus fondos de los servicios entregados mientras no haya, porque no puede facturar mientras no haya una orden de compra, por ejemplo, ¿no? Y que muchas veces la alta dirección no entra en el detalle y piensa que todo funciona bien, y resulta que pueden haber problemas a la hora de emitir las órdenes de compra, que es fundamental, si no, no se reciben los fondos. Entonces, hay todo un tema ahí que está basado en un convencimiento muy fuerte en BCI de que el emprendimiento es bueno, cosa que hoy día está en bastante discusión, ¿eh? Que el lucro es bueno, porque no existe nada más respetable que un emprendedor que se levanta todos los días para generar empleo y es capaz de entregar una solución a algún problema a la sociedad que genera ingresos y le produce una utilidad, y eso paga impuestos. Entonces hay todo un círculo virtuoso en la economía con el emprendimiento, que hoy día está bastante castigado desde el punto de vista de la imagen, y nosotros somos pro emprendimiento. El 98% de los emprendimientos son pymes y son parte de nuestro core business también. O sea, estamos en el banco muy focalizados en ellos para atender su necesidad financiera, de asesoría económica de todo tipo, y eso significa que hemos avanzado más en darles soluciones a segmentos pymes que estaban subatendidos por la banca. Me puedo referir después si quieres. Es básicamente eso, o sea, el convencimiento de que el emprendimiento es bueno, somos pro pyme en todos los sentidos, y los proveedores son los más cercanos que tenemos de las pymes.
O sea, es lo que tenemos justamente junto a nosotros. Y hay que empezar por ahí. Y dar un ejemplo de hacer un llamado, que hay muchas cosas que se pueden mejorar. ¿No? Y que cualquiera de nosotros que tenga un amigo que es emprendedor y que va a una cena con ellos, termina hablando de estos temas. O sea, yo empecé por ahí realmente. O sea, tengo amigos que son, incluso hijos que son emprendedores, y empecé a escuchar cosas que no me hacían sentido. Investigué en el banco, encontré que efectivamente era una realidad y en eso hemos estado trabajando, porque el desconocimiento que hay en las empresas, porque tienen otras prioridades, es bastante grande de estos temas. Entonces nosotros estamos haciendo esta campaña de sensibilización, que es osada en ese sentido, que por ser controvertida, normalmente no... en Chile tenemos una cultura empresarial de que empresarios que critiquen a empresarios, muchas veces, veo aquí algunos que sí lo hacen, no es bien visto. Y bueno, es un tema que hay ahí pendiente. Bueno, primero que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor el poder compartir aquí con todo este grupo nuestros temas de sustentabilidad. Y bueno, nosotros hablamos con mucho orgullo de lo que llamamos Chilectra en tu barrio, y que es una iniciativa que surge un poco a partir de la experiencia del terremoto. Nosotros durante el terremoto, bueno, como muchas empresas tuvieron un impacto muy importante en la operación, en el día a día, y sobre todo nosotros en una cosa tan sensible como la energía eléctrica. Y tuvimos casi 10 días con zonas sin suministro eléctrico, y nos dimos cuenta que había muchas zonas, muchas comunidades de nuestra zona de concesión en la capital, que nosotros no nos dábamos a entender, o ellos no entendían de que en realidad nosotros queríamos llevar la energía, pero teníamos ciertas complicaciones, y ellos querían energía y nosotros también queríamos dársela, pero bueno, habían temas operativos que nos complicaban esa recuperación, en términos de volumen, de trabajo, etc. Entonces nos dimos cuenta que nos faltaba una conexión más fuerte con la comunidad. Nosotros estamos presentes en los barrios con nuestras redes, con nuestra energía eléctrica, etcétera, pero nos faltaba hacer un link que fuera un poco más allá del servicio habitual de energía eléctrica. Necesitábamos conectarnos más con ellos, tener, si quieres, una cierta red de líderes comunitarios que nos permitiera tener una interacción habitual, no solo para detectar problemas, sino que para identificar oportunidades, para tener una empresa más integrada en la comunidad. O sea, un poco ampliar el concepto de clientes, que si bien estamos presentes en cada una de las casas de nuestros clientes, pero ampliarlo a la comunidad, ampliarlo a la forma en que se organizan, a las necesidades, a los requerimientos. Entonces, después del terremoto, durante el terremoto ya tuvimos que crear una cierta área así media ad hoc en el momento para poder interactuar, identificar los problemas más críticos con los municipios, con las comunidades. Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué esto no puede ser permanente en el tiempo? ¿Por qué no lo podemos trabajar de manera de que no cuando tengamos un terremoto tengamos que crear esto, sino que tengamos este link en forma habitual, permanente, parte de la operación de la empresa, parte del día a día de la empresa? Y bueno, eso hemos ido trabajando, lo estamos todavía evolucionando, tenemos personas, hemos hecho asociaciones acuerdos con la asociaciones de consumidores. Entonces vamos a los barrios, vamos a las comunidades, con los líderes comunitarios, con la gente, y hacemos charlas de cosas que le interesan, como el uso eficiente de energía eléctrica, las finanzas personales, que son súper importantes porque hay muchas familias que no saben bien cómo llegar a fin de mes. Entonces a veces uno, explicándole algunos conceptos que a veces pueden ser hasta muy básicos, les permite ordenarse y llegar hasta fin de mes adecuadamente. El uso seguro de la energía eléctrica, muy importante para nosotros, evitar accidentes en las casas con temas de enchufe, con cómo enchufan las cosas, etc. Y últimamente hicimos una cosa muy interesante, muy entretenida, ya por segundo o tercer año consecutivo,
que ampliamos o lanzamos unos concursos, proyectos concursables, donde son proyectos bien pequeñitos, pero que tienen un impacto en la comunidad donde se está ejecutando el proyecto, y que son gente que presenta sus ideas, donde nosotros ayudamos a desarrollarlas, y las mejores reciben el financiamiento por parte de la empresa para que las puedan ejecutar en su zona de actuación, una iluminación de una multicancha, a veces son proyectos comunitarios de reciclaje de residuos, que son temas bien importantes en la propia comunidad. Y esto nos ha permitido también hacer un cambio en la gestión de la empresa, que creo que ha sido lo más importante, la visión de la empresa, en el sentido de que nos ha permitido integrar estos requerimientos, nos ha permitido integrar esta red de personas a nuestro día a día. Los requerimientos, las ideas que surgen desde esta comunidad, de estos conjuntos de personas, nos ha enriquecido mucho nuestra actuación, nos ha enriquecido nuestra operación, nos permite identificar problemas en forma anticipada, y eso para nosotros es muy importante. Y nos permite también crear una confianza, porque en esto también es muy importante que ellos sepan que nosotros queremos hacer las cosas bien, pero cometemos errores como todos, y que ellos tienen la oportunidad de reclamar y nosotros de corregir, y que no hay una mala intención, y yo creo que eso ha sido muy importante en la creación de ese link, de que realmente hay problemas, pueden aparecer, que no son a propósito, que nosotros tenemos 1.700.000 clientes a los cuales les leemos todos los meses, les facturamos, les entregamos la cuenta, los atendemos, entonces de una cantidad de operaciones gigante, muy grande, y cualquier error que a veces uno dice, un 1%, son muchos clientes afectados, son muchas personas que pueden ser afectados, y todas las operaciones tienen un margen de error, pero que no es a propósito. Entonces ese link nos ha permitido transmitir y crear esa confianza en comunidades que confían mucho, en gente que a veces porque no hemos sido capaces de acercarnos adecuadamente, o a veces porque no hemos sido capaces de escuchar adecuadamente, tienen desconfianza con las empresas y en particular con la nuestra. Y yo creo que lo que más hemos rescatado en esto es eso, que hemos creado ese link de confianza, hemos creado la posibilidad de escuchar, la posibilidad de dialogar, y que estamos muy contentos de lo que hemos hecho, y obviamente comprometidos con seguir avanzando en este proyecto. Bueno, primero, buenos días. Un honor estar aquí representando, creio que soy el único que no soy chileno de la mesa, ¿no? É um prazer estar aqui representando a Natura. A Natura lleva como 33 anos aqui em Chile, a operação mais antiga depois de Brasil. E creio que quando falamos de ousadia, creio que a Natura já partiu super ousada, não? A Natura partiu há como 45 anos como empresa e começou a falar de sustentabilidade nos 80, não? Que é algo muito ousado para o período, não era algo tão em voga, tão em moda. Lançamos nossa linha de repuesto em 85, não? Vai cumprir agora quase 30 anos de lançamento da linha. Em los 90, lançamos pela primeira vez uma linha que falamos da sociobiodiversidade da Amazônia, a linha Ecos, que é um ícono para nós outros como marca. Que mais poderíamos dizer? Eu creio que foi a primeira empresa, pelo menos em Brasil, que falou da questão da gestão que nós chamamos de triple bottom line, que nós como empresa e eu como executivo sou medido todos os anos, por resultados econômicos, que é uma empresa, não é uma ONG, não é uma empresa que tem resultados financeiros para cumprir, resultados de mercado e resultados socioambientais. Eu como executivo da empresa, se não cumpro minhas metas como de redução de impacto ambiental, da meta de carbono, parte de meu sueldo eu não recebo no final do ano, não? Então, eu creio que isso é muito ousado para uma empresa. Pero eu creio que o grande desafio está por vir, Soli, porque nós hemos lançado agora este ano
desafio super importante para a empresa, que é, hasta agora, falávamos de diminuir o impacto, não? Impacto ambiental, impacto que temos como empresa, não? E começamos a discutir agora sobre generar um impacto positivo. Não? Pela primeira vez, a Natura está falando agora de generar um impacto positivo para a sociedade. Não? Hasta agora era diminuir, agora é generar um impacto positivo quando falamos de la questão ambiental, de la relação com esta consultora, com estas consultoras. Eu pensei que havia uma complexidade em Natura manejando 60.000 pessoas, que hoje há como 60.000 pessoas de Arica a Punta Arenas vendendo Natura, pero são 60.000, não são 1.700.000, não? Eu creio que é um bom tema para levar para casa quando falamos de complexidade. E generar um impacto positivo econômico para nossas consultoras, não? Mensurar isso, o impacto, quanto estamos generando de ganância, o impacto educacional, não? Qual é o nível de educação que podemos generar para nossas consultoras quando falamos de nível educacional, de acesso à cultura, de acesso a um pouco mais de conhecimento. E creio que esse vai ser o grande desafio que nós outros pusimos para lograr a ser 2020. E creio que vai ser uma jornada super interessante. Bien, buenos días también. Gracias, Sole, por la invitación y a todo el equipo de Prumana. Primero que dar las excusas de por qué Sandro no pudo estar acá. Como muchos pueden saber, justo el miércoles anunciaron la compra de Maestro en Perú, así que aprovecho también de felicitar al equipo de Sodimac que están acá. Así que eso copó la agenda, obviamente, y Gonzalo Somoza, que es el gerente general corporativo de Falabella, está en Colombia. Son los costos de estar en nuestro país hoy día, pero voy a tratar de estar a la altura. Así que lo otro, bueno, que bueno que tenemos algunas cositas aquí. Yo muchas veces estuve sentado igual que ustedes ahí y decía, pobres panelistas que no pueden tomar este rico desayuno, pero aquí hay algo también, así que estamos relajando. En tema de como la acción más osada, la verdad que puede que nuestra acción no suene tan osada en un primer momento, pero va al centro de nuestro negocio finalmente. Nosotros somos comerciantes, eso, y estamos orgullosos de eso. Entonces, este año es muy importante para Falabella. Este año Falabella cumple 125 años de historia. Y partió como una pequeña sastrería en la calle Humada, donde todavía está nuestro departamento de confección. Entonces eso habla mucho también de esa historia, de 125 años trabajando con proveedores a lo largo del tiempo y que también se han desarrollado con nosotros, esos proveedores. Hay montones de ejemplos. Se me viene uno a la cabeza hoy día, que también yo fui comprador mucho tiempo en Falabella. Pero por ejemplo Rosen, que partió vendiéndonos unos pocos colchones en Temuco. Y después, hoy día, todos ustedes conocen lo que es Rosen. Rosen nos acompañó en los 4 países donde estamos. Y eso ha sido un desarrollo integral entre nosotros y también nuestro proveedor. Nuestra acción osada fue nuestro protocolo de auditoría de todos nuestros proveedores en todo el mundo, ¿ya? De SMETA y SEDEX, que finalmente son una auditoría y control muy exhaustivo y crítico, sobre todo en las condiciones laborales y de seguridad laboral, que se cumplan en todo el mundo. Este tema fue muy fuerte en los últimos años. Se supieron noticias de, no sé, de edificios en Bangladesh, en India, de cosas que pasaron así, y obviamente a nosotros siempre nos ha preocupado y nos tomamos muy en serio este tema. Hace aproximadamente 4 años partimos con esto, pero el año pasado lo hicimos en la totalidad de los proveedores en China y en los otros países, y muy importante también en los países donde estamos presentes acá en la región. Tanto en Chile, en Perú, en Argentina y en Colombia, donde hicimos encuentros con nuestros proveedores de marcas propias en todos los países donde estamos acá. Se les habló de este protocolo, se les hizo firmar también ese agreement, ese contrato finalmente de acuerdo, y también nos hizo ver y ayudar a aquellos proveedores que tal vez no estaban cumpliendo o que tenían ciertas brechas, en ayudarlos a cumplirla, y eso también hizo mejorar todo. Creemos que tal vez no es la más osada, pero sí el ser los primeros en hacerlo, en poder estar tranquilos con eso, finalmente es un impacto súper importante a nivel de comercio justo y de justicia social finalmente en el mundo. Creo que es clave y es el meollo de nuestro negocio. Entonces creemos que eso, por eso la pusimos así como la acción más osada. Con el hecho de cuando nosotros empezamos a trabajar con Prumana, hace ya, me acuerdo haber hecho un seminario,
que se llamó en un minuto, que fue un poco provocar. Nuestra historia humana ha sido provocar un poco como para generar, gatillar esos procesos reflexivos. Hicimos un seminario que dijimos responsabilidad social, hacer o parecer, como una pregunta que nos hicimos. Y que lo dijo, y ahí puedo recordar la frase que dijo la presidenta en la premiación, voy a aprovechar que vino la presidenta en su discurso, dijo: tenemos una enorme tarea en lo que respecta a la responsabilidad social de las empresas. Esto no puede ser un tema secundario, una suerte de limpieza de imagen, como lo perciben muchos ciudadanos, sino que debe ser materia de una política de corto y mediano plazo, porque sin las empresas no es posible pensar en el desarrollo sostenible del país. Entonces, engarzo esto con el hecho, con lo que nos dice la presidenta, y que yo creo que nos hace eco a todos los que estamos acá. Y por otro lado, con esa convocatoria hace un par de años cuando dijimos hacer o parecer, que la pregunta era, estábamos maquillándonos con unos productos preciosos de Natura. Os recuerdo una charla que tuvimos con Anela Cortina, que ella decía, si uno de verdad no vive la sustentabilidad, esto es lo mismo, decía, que una mujer que en la mañana se maquilla, y esto no lo quiero decir de forma discriminatoria, pero si no hay una belleza interior, no quiero hablar que de belleza, y se maquilla en la mañana, con el pasar de la tarde, el maquillaje se va saliendo y uno va perdiendo esa belleza. Pero cuando hay belleza interior, y eso también ocurre con las personas, esa belleza muchas veces no necesita ni siquiera maquillaje y se mantiene durante el día. O a veces lo que hace ese maquillaje es como destacar esa belleza, ¿no es cierto? Eso es como, y en el buen sentido de la palabra. Entonces esto me lleva, y cuando tú lo estabas diciendo, y ustedes, me lleva a la pregunta que quería hacerle, y ustedes que llevan ya muchos años liderando estos procesos en las empresas. Tiene que ver con un segundo tema que en algún minuto nosotros lo pusimos también desde Prumani, y lo he puesto a ustedes, que fue, dijimos, llegó la hora del ser de la responsabilidad social o de la sustentabilidad en la empresa. Es decir, la institución tiene que tener un ADN sustentable, tiene que recorrer esta institución, tiene que ser parte para que desde ahí aparezca. Entonces, mi pregunta, y para que la podamos compartir con todos los que están acá, es como en qué momento deciden o empieza ese proceso, o cómo surge ese proceso, o si ha estado siempre presente. Queremos saber de esa... esto es como que están confesándose conmigo, ¿ya? Entonces, ¿en qué minuto o cómo estuvo siempre en ustedes que hizo que esto brotara con más fuerza? Porque los que nos conocemos hace hartos años, me acuerdo porque se me viene Falabella, cuando nos conocimos hace hartos años hablando de estos temas, hablábamos de las escuelas que ustedes tienen, de ese proyecto maravilloso que tienen desde los años 60, pero conversábamos y decían, pero son otras más las cosas que hay que intercalar, ¿no es cierto? Otras cosas las que hay que relacionar. Y lo mismo ocurrió con Chilecta cuando empezamos las conversaciones, o con Guto cuando hablábamos, ustedes, ¿verdad? Que son una empresa que fueron concebidas desde un principio, pero como tú bien lo dices, hay distintos temas, distintos dilemas y este nuevo reto ideal impacto positivo. O cuando hablábamos, ¿no es cierto?, también con BCI, y hablábamos temas hace años, por ejemplo, temas de transparencia que estaban pero no estaban, en el buen sentido de la palabra, y así otros temas. Entonces, invitarnos a contarnos esa parte de ese ser sustentable que está, cómo va surgiendo, cómo se va creando, cómo lo van ustedes consolidando. ¿Y por qué? ¿Por qué finalmente deciden hacerlo? Bueno, primero corregir una omisión, gracias por la invitación, buenos días a todos. Y sobre todo felicitarte porque comentábamos antes del inicio que los espacios que se ocupan comunicacionales normalmente son bastante negativos, ¿no? Todo suena a crítica, a abuso, se usa un lenguaje bastante agresivo y castigador por parte incluso de autoridades. Y estar acá es un recreo magnífico dentro del paraíso, ¿no? De poder ver el vaso lleno y no el vaso medio vacío. Así que te felicito por eso, porque yo creo que nos anima a todos. Yo creo que muchos de los que estamos acá hemos vivido el cambio de paradigma mundial. Cuando cae el muro de Berlín se produce todo un tema que, bueno, lo único que queda es el mercado libre, el capitalismo. Pero eso no quiere decir de que no ha habido una incorporación de una serie de conceptos que están al otro lado del muro y que han quedado vigentes y han seguido trabajando y que se han convertido a lo mejor en cosas más verdes. Esto es una introducción nomás por qué está pasando esto, en el sentido que hoy día el capitalismo está un poco en revisión y a raíz de la crisis
financiera, eso ha emergido muy fuerte. Y por lo menos en nuestro caso siempre estamos analizando, innovando, anticipándonos y vemos un futuro en el cual efectivamente el mercado, lo que se conoce como la sociedad de mercado libre, el libre mercado o capitalista, está evolucionando, ¿no? Y está evolucionando muy fuerte desde la supervisión, la reglamentación, la protección del consumidor. Hay una serie de fuerzas importantes en todas partes. Cuando uno mira eso, tiene que entender de que se le exige más a las empresas hoy día para realizar su labor y obtener beneficios, que es lo que se le exigía antes, en distintos ámbitos, ¿no? Y no quiero hablar de aquí de lo que la presidenta está hoy día diciendo respecto al calentamiento global, ni siquiera, sino que estoy hablando más de que en el fondo hay una licencia, entre comillas, social que se le da a los empresarios para realizar su labor, que exige más que antes. Entonces, en distintos ámbitos. Yo creo que eso es bueno. Es bueno. Siempre que se haga de forma evolutiva y no dañe en la generación de desarrollo en un país. Porque, claro, las empresas son las que generan el desarrollo. Si tú te pones agresivo y violento en esto, puedes dañar ese crecimiento. Entonces hay que hacerlo y mostrar el futuro, ¿ya? Y dar plazos, ajustes y cosas que son necesarias para todos los sectores empresariales. En BCI lo que hemos acogido es eso, y lo que hemos dicho, el tema de responsabilidad social, y a lo mejor está en lo que dice la presidenta, ha sido históricamente un tema más filantrópico, de donaciones, de apoyo de ciertas causas, y no ha mirado la empresa hacia adentro de decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros el día a día en estos temas? En BCI, afortunadamente, la filosofía de los accionistas, de la administración, por muchos años ha sido que nosotros tenemos que empezar está la misión, tenemos 4 pilares, está la comunidad, están los colaboradores, los clientes y los accionistas. Tenemos que mirar dónde impactamos en lo más cerca, ¿no? Lo que está alrededor de nosotros. Por eso es que hemos seleccionado los colaboradores en primer lugar y los proveedores como nuestro punto de contacto más cercano para poder actuar. Obviamente eso está después de los clientes, que el tema de transparencia se refiere mucho a ellos. Entonces, en este modelo de pensamiento, lo que hemos visto que el core business, o sea, lo que uno hace todos los días, tiene que entregar algo más que la oferta o la propuesta de valor de marketing. Y en eso hemos generado programas como el programa NACE o el programa RENACE. El programa RENACE es una cosa que en Chile es bien potente porque hasta ahora que no existía esta ley de quiebra nueva, el fracaso de un empresario era un tema, se convertía prácticamente en un paria financiero. Nosotros no lo hemos acogido entendiendo que hay gente que puede cometer errores, pero que tiene la disposición de pagar. Si la moralidad no es buena, no hay nada que decir. Pero el apoyar el emprendimiento, que es la línea que hemos cogido como valor compartido, es lo que hemos diseñado internamente como nuestra misión en temas de comunidad y de aporte a la sociedad. Que además tenemos, por un lado, la parte de responsabilidad social clásica, con aportes de educación culturales y a gente desvalida o en riesgo social, que son ancianos y niños, ¿ya? Eso es un tema. Pero además tenemos todo el tema del valor compartido, que está dentro de la estrategia y hay una estructura interna completa que funciona en esa lógica, con cuenta de resultados, con todo, o sea, como es un negocio normal. Y eso yo creo que ha sido bastante exitoso porque hemos recorrido el camino del voluntariado para hacer eso, a decir, no, mira, ¿sabes? Voluntariado no, sino que el banco va a asignar personas específicas con su sueldo, su bono, compensación, todo lo que significa, para que esto pueda ser viable en el largo plazo. Entonces, como te decía, está el tema de la responsabilidad social clásica, está el tema del valor compartido, nuestra
vocación está en los colaboradores, que para sobre todo una empresa de servicio es lo primero, y ahí hay todo un tema de mejorar la experiencia de ellos con beneficios, con aplicaciones de estudios de marketing interno, sociales y antropológicos, y una serie de cosas que hacemos para darles justamente las propuestas de beneficios que ellos necesitan, porque no es lo mismo una persona soltera que quiere ir a mochilear a Europa, que pasa mucho hoy día, un profesional, que otro que ya se casó y tiene 4 niños. Entonces, esas cosas son, y las empresas normalmente ven esto como bastante parejo. Yo diría que eso es básicamente, tenemos diseñado un cierto modelo en el cual estamos trabajando, y que lo que está pretendiendo es llegar a este capitalismo más consciente, que es un poco la palabra que se está usando en el futuro. Y hay un camino que recorrer porque hay obstáculos para hacerlo. Bueno, yo creo personalmente en empresas como la Electra y otras, también el tema de la sustentabilidad siempre ha estado presente. Y en particular en nuestra empresa, porque somos una empresa con activos de largo plazo, una empresa que tiene 93 años desde su inicio, y por lo tanto la sustentabilidad tiene un poco el equilibrio de, obviamente, la parte retributiva, el accionista, pero también los otros stakeholders presentes, el medio ambiente, los clientes, la comunidad y obviamente los trabajadores, tanto de nuestras empresas como de las empresas que prestan servicio para nosotros. Entonces, cuando uno tiene inversiones de largo plazo, ese equilibrio tiene que estar presente. Y creo que en el tiempo sí han ido habiendo matices, en el sentido de que van apareciendo cosas nuevas, van reforzándose ciertos focos, y la empresa tiene que ir captando estas señales, porque obviamente Chile de hoy es muy distinto al Chile, y el mundo también es muy distinto del de 20 o 30 años atrás. Hay otras exigencias, hay otras inquietudes. Uno podría hacer el símil en el sector eléctrico. Cuando uno llegaba con energía eléctrica a una zona que no tenía luz, era una maravilla, pero a los 15 años él ya, si se le cortaba la luz 1 hora al mes, reclamaba, pero 20 años atrás no. Hoy en día ese requerimiento es distinto. Hoy día no es solo no cortar la luz, sino que además que la empresa sea más proactiva en temas de medio ambiente, de reciclaje, de conexión con la gente, de conexión con la sociedad. Entonces uno tiene que ir reforzando esos focos que al principio podrían estar más débiles, y la empresa tiene que ser suficientemente abierta, con una escucha activa, para ir recibiendo esas señales, no como una crítica, no como una pesadez, sino que al contrario, como una evolución normal, que el país, la sociedad va avanzando, y por lo tanto lo que corresponde es adaptarnos, ir adelante en muchos casos. Nosotros tenemos un ejemplo muy entretenido que se llama el Ecochilectra, que es, nosotros tenemos una red de facturación y de cobranza en la cuenta de energía, etcétera, muy bien armada. Entonces dijimos, bueno, pero ¿cómo esto lo ponemos a disposición de los clientes y el medio ambiente? Entonces, hoy en día un cliente que tiene, como antiguamente uno lo vendía a la persona que pasaba en la calle, le vendía las botellas, el diario, hoy día puede ir a un puesto de Ecochilectra, lo pesa, se valoriza y paga un descuento en la cuenta de energía. O sea, es una cosa que nosotros no generamos botellas, no generamos desperdicios, pero ponemos a disposición nuestra capacidad operativa, nuestra red con todos los clientes, para poder aportar algo más. Entonces, yo creo que uno en este enfoque de sustentabilidad ha ido pasando etapas en el tiempo. Yo creo que la mayoría de las empresas en Chile ha estado presente, es parte del equilibrio normal que tiene que tener una empresa. O sea, yo personalmente no creemos en una empresa que o gana mucho dinero y explota a los trabajadores, o tiene a los trabajadores muy felices y no gana dinero, porque no es sustentable en el tiempo. Entonces, todos esos aspectos tienen que estar presentes y van avanzando con el tiempo, y yo creo que las empresas tienen que ser capaces de ir yendo
por delante e ir adaptando su día a día a esos requerimientos. Bueno, solo tú hablaste de maquillaje, ¿no? Hablaste un poco de la cuestión de la belleza interna, de la belleza externa. Y nosotros como Natura tenemos en nuestra visión algo que para mí fue algo súper importante cuando partí Natura, ¿no? Yo llevo como casi 4 años en Natura y Natura tiene como filosofía, como su eslogan, ¿no? La cuestión de bien estar bien, que es estar bien consigo mismo, ¿no? Primero estar bien consigo mismo, para poder después estar bien con el todo, ¿no? Poder se conectar integralmente con el todo. Y hay varios desafíos, ¿no? Yo creo que me gustaría compartir aquí con ustedes, ¿no? Nosotros lanzamos hace como 5 años un programa que se llama Creer para Ver, ¿no? El dicho es ver para creer, ¿no? Para nosotros es creer para después ver. Un programa en que es difícil, ¿no? Porque no es una plata de Natura, es una línea de producto que nosotros tenemos, que vendemos, baseados son desde tazas, lápis, carteiras, algo assim, são com materiais sustentáveis, pero es parte de la consultora, ¿no? Parte de las consultoras que compram Natura, compram produto de maquillaje, tem uma linha que é uma linha que toda ganancia, ¿no? Nosotros después de pagar los costos de los productos, toda ganancia nosotros reinvertimos en la sociedad. Hay un programa ahí con la Fundación Origen, ¿no? Para capacitar a profesores en áreas que son más vulnerables, ¿no? Áreas como más vulnerables. Y es difícil, ¿no? Porque no es una inversión de la empresa, es una inversión que tú tienes que influenciar las personas que hagan parte de un proyecto, que es un proyecto que hay, por más que hay transparencia, no hay maquillaje en los números, no hay maquillaje en los datos, es un programa en que la persona necesita tener voluntad, tener ganas de participar y ser parte de un proyecto súper lindo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cuando partí en Natura, yo leí, antes de hacer mi entrevista, ¿no? Con el presidente de Natura, yo leí un artículo diciendo que las 10 principales empresas del mundo tendrían un PBI, ¿no? Si fuera un país, tendría un PBI del 6º país más grande del mundo, ¿no? Y creo que nosotros como empresa, ¿no? No es esperar solamente el gobierno, no es esperar solamente que los políticos van a hacer un cambio, ¿no? Creo que nosotros como empresas creemos sí que podemos hacer parte de un mundo mejor, un mundo más justo. Gracias, Alex. A ver, el tema, bueno, tú lo comentaste un poco sobre, por ejemplo, el programa Haciendo Escuela, que para los que no saben, Falabella hace 45 años apadrina una escuela en cada comuna donde abre una tienda. En cada comuna me refiero a también todos los países, es decir, hoy día tenemos 93 tiendas, tenemos 93 escuelas apadrinadas. Y eso fue un tema que nació hace 45 años atrás, obviamente en un principio como un tema más bien pues filantrópico, pero también con la visión de los fundadores de que la educación realmente era el motor para una transformación social. Es un granito de arena, pero también es clave cómo lo vive nuestra gente. Es impresionante el nexo que se genera entre los trabajadores y la escuela. Los niños asisten a sus fiestas de aniversario, los niños van siempre, por ejemplo ahora al esquinazo, la semana pasada todas las escuelas van a la tienda, se genera un nexo espectacular ahí. Y hemos hecho una suma de iniciativas en reforzar el programa Haciendo Escuela. Mucha gente tal vez no lo conoce, no lo hacemos muy Vox Populi, porque también ha sido parte un poco de la forma de ser de Falabella, pero creo conectar eso con un poco la pregunta de cómo este tema más integral, porque finalmente nosotros pensamos que finalmente la responsabilidad social es parte del ADN de Falabella, porque está en esos 45 años haciendo programas y un montón de otras cosas más. Es verdad que antes tal vez eran una suma de iniciativas. Yo llevo 15 años en Falabella, y cuando estaba la iniciativa del programa Haciendo Escuela, estaba la iniciativa de las tiendas verdes, de la bolsa, había como iniciativas que eran una suma. Pero ya hace más de 5 años aproximadamente, incluso desde que estamos participando en el ranking, hay una gestión mucho más integral. Nosotros tenemos un comité de responsabilidad social que sesiona cada 2 meses con todos los gerentes de primera línea, tanto corporativos como de la línea de cada país, donde se ve el tema, un balance scorecard, o sea, iniciativa por iniciativa, acción por acción, cómo se están cumpliendo los temas, de la misma forma y el mismo, como él dice la palabra balance, equilibrio que con los temas financieros y con los temas de otra índole.
Lo decimos también que es parte de la ADN, y aquí pues, lo pueden corroborar nuestros primos hermanos de Sodimac y Mall Plaza que están acá. Hay un slide, una diapositiva que siempre Sandro y el presidente de la compañía muestra en un principio que la estrategia Falabella se basa en 3 pilares. Crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. Entonces, todo lo que hacemos gira en torno a eso y equilibradamente también. Todas las presentaciones que hacemos parten con ese slide. Entonces, ese propósito y esa forma, esa visión está intrínseca en todo lo que hacemos día a día. Se ha ido formalizando con el tiempo, obviamente siempre hay brechas, no todo es perfecto, cometemos errores, y como es retail finalmente, que es también lo entretenido de este negocio, los clientes votan todos los días, como lo estamos haciendo. No tenemos que esperar cada 4 años que hayan elecciones. Nos equivocamos ayer, el tweet está esa misma noche y tenemos que cambiar y cumplir la promesa y no tener fe de rata y no tener letras chicas, etc. Entonces, eso está muy metido en el negocio y en el ADN y finalmente se ha ido formalizando y hoy día es parte de la gestión integral de Falabella, la responsabilidad social. Parte entonces del ser, definitivamente. Y ahora conversando, porque aparece de repente como esto de que ser un negocio y ser de rentabilidad tuviera como que todavía como que pareciera fuera un poco más, no malo, pero lo cierto es como esa tensión de que ser rentable económicamente pudiera tener algo que no es propio. Y ahí yo quiero destacar que, y nosotros lo hemos hecho también para el mundo de las ONG, y en eso Plumana lo ha dicho desde un principio, que Plumana tiene que ser una ONG rentable sustentablemente, porque si no, no tiene viabilidad también para sus propios colaboradores. Por lo tanto, el no tener problemas con los recursos económicos son muy importantes para poder hacer. O sea, el hecho de que estemos todos sentados acá tomando un rico desayuno es una transacción que estamos haciendo de recursos con el Hotel Ritz que nos permite estar acá, o si no lo podríamos. Por lo tanto, necesitamos los recursos. Entonces, yo quería llevarlos así a una pregunta dura, como dirían los... No sé si tan dura, pero en el sentido de que ¿cómo la sustentabilidad, relacionar eso para todos los que estamos acá, cómo la sustentabilidad los ha ayudado a ustedes o les ha permitido mejorar sus índices de rentabilidad económica y de reputación corporativa en el entorno, ¿no es cierto?, de los negocios? Y si esto lo han visto ustedes o no lo han visto, o cómo ven que esto va cambiando. Mi impresión es que esto va cambiando. Nosotros que llevamos acá también varios años, ¿no es cierto?, antes era un tema más bien como muchas veces de buena voluntad y como que no se le daba ese valor. Hoy día ustedes lo tienen, como lo decía Cristian, lo decías tú, está a nivel de la alta gerencia, se cruza con los bonos de desempeño, está presente, pero es distinto escucharlo de ustedes mismos, que ustedes nos digan cómo eso se ha traducido en una rentabilidad que hoy día le da un valor más importante o de mejor valor en el mercado a sus distintas empresas. Bueno, primero referirme un poco a lo que decía Cristian, que encuentro como muy buena práctica tener un governance. O sea, no va a pasar nada si no se forma una estructura que nos seguimiento, control. En el caso nuestro es un comité del directorio en el cual damos cuenta junto con el área de comunicaciones, responsabilidad social, la gerencia general, y hoy en día se aprueban los planes, se hacen seguimiento. Y eso es así porque, como está metido todo el tema de responsabilidad social clásica, las donaciones son aprobadas por el directorio, se gana mucho tiempo teniendo un presupuesto que se va a asignar. Yo aconsejo eso, o sea, quien quiere hacer esto tiene que tener un governance bien, un gobierno, digamos, corporativo que llegue a donde se toman las decisiones, donde cualquiera que sea el nivel. Pero contestando la pregunta, yo diría que evidentemente en un inicio esto baja la rentabilidad, ese es el caso nuestro. Si nosotros vamos a hacer un programa de apoyo a las pymes, que es donde estamos en este momento más focalizados, y vamos a rescatar clientes que han fracasado, que han quebrado y que necesitan reemprender, que es nuestro programa Renace, ¿no? Y que ya es parte de la cobranza, o sea, ya como que no tiene una estructura propia porque está incluido cuando se va a cobrar los créditos de un cliente,
se le dice, bueno, usted tiene otro proyecto, cómo puede generar otro flujo, nosotros la apoyamos para que reemprenda y pueda también cubrir lo que nos debe, ¿no? O muchas veces se castiga, no hay posibilidad de cobrar, bueno, pero sigue siendo cliente, por lo tanto se le resucita, ¿no? Se llama un programa Fénix, para aceptarlo en la comunidad y vuelve a ser cliente en un periodo normal, ¿ya? Ese programa renace, que es parte de esto, ¿ya? Y eso tiene obviamente un riesgo mucho mayor, la renegociación y todo lo que se hace ahí, un riesgo muchísimo mayor que el cliente normal. Por lo tanto, si no se hiciera, habría una ganancia quizás mayor. Ahora, el hacerlo te gana un cliente a futuro, o sea, si uno lo mira también en el mediano a largo plazo, ¿ah? Es rentable. Ahora, todo depende de la paciencia que tengan los accionistas de esperar que eso sea rentable. En el caso del programa NACE, es el apoyo puro y duro de emprendimiento sin historia, o sea, hay gente que no tiene acceso a los bancos porque no tiene antecedentes financieros, ¿no? Lo que pasa también en Estados Unidos. Y si tú no tienes una tarjeta de crédito, no puedes abrir una tarjeta de crédito. Dices, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? Acá pasa algo parecido, o sea, tiene que haber una historia para poder tener antecedentes financieros. Y entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Nosotros hemos optado por en ese segmento generar una forma distinta de analizar esos proyectos, de lo que es la bancaria tradicional. Vemos mucho el perfil de la persona, cuál es el tipo de proyecto que presenta, su entusiasmo, su pasión, y bueno, en función de eso se va apoyando esas iniciativas y ahí el riesgo también es mayor porque muchos fracasan, o sea, cualquiera que ha querido emprender sabe que los proyectos PYME, un alto porcentaje no funciona, ¿no? Entonces bueno, hay que conciliar eso con la posibilidad de que a futuro sí, los que funcionan van a seguir siendo clientes. Obviamente esas iniciativas son menos rentables que el negocio normal, ese es mi punto. Pero yo creo que es necesario hacerlas porque son inclusivas, porque también el resto de los clientes se entusiasman cuando uno hace eso, los clientes normales. Ven que uno está en esto y genera una relación con ellos mucho mejor, ¿no? Obviamente afecta la reputación, pero ¿cómo puedes tú medir el impacto positivo de la reputación que pueda tener, por ejemplo, lo que hace Falabella con 93 escuelas de medir cómo te impacta la cuenta de resultados? Complicado, no se puede. Acá pasa un poco lo mismo. La reputación es algo que está en la mente de los consumidores, que es tremendamente valioso que sea positivo, pero no tiene una medición muy directa. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que en el inicio esto puede suponer una menor rentabilidad, pero es sustentable en varias vías. En primer lugar, porque cuando tú hablas, por ejemplo, con las autoridades, la supervisión, tú explicas lo que estás haciendo y se produce un diálogo, porque muchas veces a nivel de Estado se buscan fórmulas para incentivar ciertas cosas y no se están viendo estas experiencias reales, ¿no? Mientras más experiencias reales de este tipo tengamos nosotros que mostrar como empresarios, yo pienso que se produce una colaboración muy positiva porque el gobierno puede generar políticas que apoyen esto. Si no lo ven, no va a ocurrir eso. Entonces la combinación privada, políticas públicas, puede ser tremendamente valiosa a futuro, en la medida que existan más iniciativas de estas que también el Estado haga su rol de poder apoyar esto. Yo creo que ahí hay un tema que se puede ver que es adicional a lo que estamos viendo como empresa privada. Pero se necesita una decisión, ¿ya? Y correr riesgos para poder hacerlo, ¿no? Correr riesgos, sí. Bueno, yo creo que obviamente, como decía Daniel, es un desafío medir el impacto en la cuenta de resultados. Yo creo que tiene varios aspectos muy positivos. Uno de ellos tú lo comentaste, que es de imagen, obviamente. El segundo yo creo que tiene que ver con la sustentabilidad, con el mediano y largo plazo de la empresa, ¿no? En el sentido de que no son empresas que entran y salen, sino que son empresas que permanecen en el tiempo, por lo tanto es como un desde, ¿no? Esto es lo mínimo que hay que hacer para poder estar.
Pero tenemos otros aspectos que en el caso nuestro han tenido relevancia. Uno, que lo hemos medido menos, que es el impacto que tiene sobre los trabajadores también. Yo creo que hoy en día los propios trabajadores exigen o se sienten mucho más identificados con una empresa que tiene la sustentabilidad por delante. Yo creo que cada vez hay menos gente que quiere trabajar en empresas que no cuidan del medio ambiente, no se preocupan de los clientes, en fin, que tienen una actitud proactiva hacia la sustentabilidad. Entonces tiene que ver mucho también con la motivación de la gente, la capacidad de atraer talento, y eso obviamente tiene un impacto positivo en la empresa. Y en dos aspectos que a nosotros nos ha jugado muy a favor y que tienen que ver ya con la rentabilidad más numérica. Una que es la calidad, la calidad de lo que hacemos. La no calidad siempre se habla que tiene un costo y lo tiene, y el hecho de que la sustentabilidad tenga embutido la relación con los clientes, nos ha llevado a buscar la excelencia operacional como gran objetivo, que obviamente es difícil alcanzar cero falla, pero el ir mejorando eso tiene impacto económico de reducciones de costos importante, por lo tanto tiene un impacto en resultado. Y el segundo, que en nuestro caso nosotros además de vender energía eléctrica hemos desarrollado fuertemente la posibilidad de vender otros productos relacionados donde tengamos fortaleza y donde podamos aprovechar nuestra operación, y el tema de sustentabilidad es un gancho importante para poder incrementar y posibilitar esta venta de productos, sobre todo para nosotros que somos una empresa, un monopolio natural, que produce un cierto distancia de los clientes, pero sin duda la posibilidad de tener un enfoque de sustentabilidad, la posibilidad de poder mostrar esto y de que ser reconocido por esto permite acercarnos y obviamente también permite tener mayores posibilidades de venta de otros productos y servicios, que es lo que también estamos trabajando. Bueno, la sustentabilidad en Natura es un vector importantísimo para la innovación, ¿no? Y nosotros como una empresa de cosmética, de belleza, innovación es un pilar súper importante. Voy a compartir con ustedes un caso que para mí fue muy entretenido. Escuché ahora en México, estuve la semana pasada en el 18, en una reunión en México, donde escuché una historia del gerente general de Natura en Argentina, que fue financiero de Natura hace un par de años, ¿no? Y nosotros cuando lanzamos la línea Ecos, ¿no? Imagina, ¿no? Una línea que los activos están en la Amazonía. Tú conociste la planta de Natura que está en Cajamarca, en São Paulo. Imagina para un financiero manejar un DRE, un P&L, ¿no? De una línea en que los activos vienen de la Amazonía, la planta de producción es en São Paulo, por lo tanto fue un producto que por 2 años no tuvo ganancias, fue un producto con prejuicio por 2 años. Y él me dijo así: mira, Alexandre, por 2 años yo intenté matar a la línea Ecos insistentemente, ¿no? Porque para un financiero convivir con una línea con 2 años sin ganancia, ¿no? Imagina cómo lo duele, ¿no? Y hoy es una línea que representa 20% de nuestra facturación, ¿no? Una línea que es un ícono de la Natura como un todo, pero yo creo que eso, ¿no? Tener la coherencia, más que eso, la visión, ¿no? De mirar que, mira, tener una comunidad que va a generar la producción, tener una cadena productiva que va a generar valor, acabó generando valor para nosotros como empresa, ¿no? Para nosotros como empresa fue algo que al principio fue un desafío, ¿no? Yo no viví el principio, pero yo creo que la coherencia, ¿no? La insistencia, la persistencia y más que eso, la visión, ¿no? Acaba trayendo una ventaja competitiva para nosotros que quizá al pasado, ¿no? Miramos ahí la cuestión de los consumidores estar cada vez más exigentes, cada vez más conscientes de lo que está pasando, no era algo tan latente, tan pulsante, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejemplo de que, ¿no? la persistencia, la visión y la coherencia trae esto como un diferencial competitivo. Gracias. Bueno, como les comenté, la palabra rentabilidad es uno de los pilares estratégicos y algo que también no tenemos que sentir vergüenza. Yo sé que por eso que bueno que se llama rentabilidad y no lucro, porque el lucro está bastante satanizado últimamente, pero es clave finalmente para que también para seguir operando, como les comenté, nosotros cumplimos 125 años y queremos estar otros 125 años más, y para eso es clave que seamos rentables, si no
nos van a comprar algunos y podemos desaparecer. Y con ello todas las iniciativas que tenemos. Entonces, como temas puntuales o ejemplos más concretos, recuerdo también cuando partimos con las tiendas verdes, que en un principio también, como comentaba Leonel, obviamente era un mayor gasto. Tuvimos que invertir en paneles solares, en las aspas eólicas en Calama y en Antofagasta, pero fue un tema que finalmente nos trajo ahorros. Hoy día, a nosotros que nos gusta mucho el tema de liquidación, las tiendas son 3x1 en ese sentido. En cuanto a ahorros, con los LED, el reciclaje del agua, etcétera. Son cosas que tal vez mucha gente desconoce, pero nosotros tenemos 9 tiendas que están certificadas LEED y casi 15 ecoamigables, que le llamamos ecoamigables porque son tiendas antiguas que las transformamos en tiendas verdes. Entonces eso fue una iniciativa que, claro, que tal vez en un principio partió como muy visionario, que hubo que tal vez meterse la mano al bolsillo, pero apostar al futuro y que hoy día está generando, por ejemplo, una mayor rentabilidad en ese sentido, un ahorro. Otro tema importante que también lo mencionaron sobre el tema de los trabajadores, yo creo que lo que te comentaba de nuestro programa Haciendo Escuela genera un nexo con la gente que también nos ayuda mucho a atraer y retener también muy buen talento. Nosotros tenemos un voluntariado corporativo que son 10 horas que cualquier persona lo puede tomar para participar de las actividades de la escuela apadrinada, y que no significa solamente participar en temas lúdicos o el Día del Niño o el aniversario, etcétera, como les comenté antes, sino que es estar en la sala de clase y hacer reforzamientos de matemáticas y lenguaje. Y tenemos un montón de gerentes que lo han hecho en los últimos 2 años, que crean un nexo con su sala de clase y que han ayudado, nosotros lo vemos en los resultados del CIMSE en los últimos años, cómo han ido creciendo. Entonces es como una doble ganancia en ese sentido. Esa gerente, por ejemplo, me acuerdo de una gerenta que es la gerenta de Warehouse y de Aldo, que tal vez aquí hay muchas que curan unas botas Aldo. Ella fue, por ejemplo, nuestra ícona el año pasado de presencia en el voluntariado. La invitamos a la premiación, incluso de Brumán. Y genera también un nexo que finalmente es súper fuerte y hace que también se sienta el orgullo de trabajar en Falabella y se permanezcan en el tiempo, mucho más tiempo también ahí. Entonces, todas esas iniciativas creemos que también finalmente siempre van a redundar también en una mayor rentabilidad para el negocio y una sostenibilidad en el futuro, por 125 años más, esperamos. Bueno, yo quiero abrir ahora, dar la oportunidad de conversar también con los asistentes, que ellos puedan tal vez hacer alguna pregunta, algún comentario, invitarlos a hacer, eso sí, preguntas sintéticas para poder permitir un mayor diálogo más fluido. Y si alguien quiere, aquí tenemos una pregunta y ahí hay otra ya. Otavelo y después Cristian. Hola, yo soy Verónica Levín de L'Oreal y mi pregunta es para Lionel. Entendí que tenían 4 pilares. En un escenario incierto económicamente, ¿cuál de ellos es el primero que se corta? ¿De la misión? De la misión. Tienen 4 pilares. Sí. Persona... Es súper simple. Nosotros, esto ha sido demostrado con hechos, en la crisis financiera, económica, lo que hemos hecho, reunir a nuestros colaboradores y decirles lo siguiente: no van a haber despidos masivos, aunque eso signifique un costo adicional para la empresa. Les vamos a dar un bono voluntario para que resuelvan todos los temas que tengan pendientes familiares que se producen cuando tienen, no sé, su señora se quedó sin trabajo, lo que sea. Y adicionalmente le vamos a reprogramar todas las deudas que ustedes tienen en el sistema, ya sea Falabella o bancos, con tasas preferenciales. Eso lo hemos hecho ya 2 o 3 veces. Entonces, esa es la respuesta. Pero hay uno que se corta, hay uno que tiene que sufrir este... No se reducen tampoco las donaciones, o sea, se bajan las utilidades, ¿no? Nunca hemos llegado tampoco al límite de decir la empresa está a punto de desaparecer, porque obviamente, y aquí quiero tomar lo que decías tú de la estabilización del lucro, ¿no? Es que es bastante absurda la discusión que hay hoy día, porque sin lucro no hay empleo, no hay crecimiento, no hay inversión, no hay impuestos, no hay Estado, no hay nada. Entonces, yo no sé de qué estamos hablando cuando en la prensa habla, no, que el lucro hay que analizarlo muy bien. O sea,
Obviamente cuando hay cosas que son monopólicas, cosas de ese tipo, hay que analizarlas, si no hay que dejar operar el mercado y la competencia. Una pregunta o tal vez un comentario sobre lo que acaban de preguntar. Mi nombre es Cristian Rubio y trabajo en la papelera en CMPC. Lo han esbozado varios de ustedes. Hay como la sustentabilidad amenazada, que es la básica, que es la empresa, la sustentabilidad de la empresa. Entonces mi preocupación, nosotros como compañía también hemos ido avanzando en valor agregado, involucrarse en las comunidades, pero hay esta amenaza de ¿por qué existe la empresa? Digamos, ¿cuál es el valor principal? Entonces mi pregunta es, ¿no debiera ser un rol más agresivo en la comunicación, hablar del el rol fundamental de la empresa, que es la generación de empleo, que es la generación de empleo para los proveedores, que es la capacitación para los trabajadores? Y eso es lo que sustenta la base de la empresa y todas las otras acciones de mitigación, de valor agregado, de las escuelas, son cosas que hay que ir haciendo, pero hay una base que está en riesgo hoy día, y ustedes lo han dicho, entonces no deberíamos ir mucho más fuerte sobre eso, más allá de seguir avanzando en los otros temas que me parece que son, no sé si lateral es la palabra, pero es adicional. No, yo pienso que eso es lo fundamental en una empresa, hacerlo bien, tener utilidades, que eso es la principal sustentabilidad que le puede dar a cualquier negocio, eso es así. Lo que ocurre es que te puedes encontrar con situaciones, yo no estoy en el campo de la energía, pero hemos visto protestas, proyectos que se paran y una serie de cosas que uno tiene que empezar a analizar cómo reaccionan, ¿no? Porque no podemos hacer nada, ¿no? Lo otro es que si tú escuchas el discurso de Obama, está diciendo algo distinto. Entonces, si viene de un mercado como ese, yo creo que hay una tendencia que obviamente se está dando en este momento, puede ser una moda, no sé, pero que hay que llegar a una solución en términos de que de una u otra forma lo que yo entiendo que se está preguntando, ¿no? Es que si tú montas una empresa de un cierto tamaño y que tiene un impacto en la sociedad, esa, entre comillas, licencia para poder operar, que no existe en la práctica, pero se entiende que existe implícitamente, tiene adicionada a ella unas estas cosas que se están pidiendo que antes no se pedían. Yo un poco reforzar el tema que comenté antes, en el sentido de que esto es una evolución, ¿no? Y un poco el símil a lo que te decía de la energía eléctrica. Hoy día, cuando tú necesitabas mucho empleo, necesitabas crear, entonces ese era un valor muy relevante de la empresa, pero hoy día se le exige más. Y obviamente hay que reforzar el tema comunicacional, de que la empresa está para generar empleo, etcétera, pero también tiene desafíos adicionales que a lo mejor antes no tenía, ¿ah? Y que yo creo que tenemos que ser capaces de ir avanzando en ese camino, porque también un poco, ya se ha dicho, la sociedad quiere hablar por celular pero no quiere la antena, quiere energía eléctrica pero no quiere la central, las torres tampoco, no sé, quiere dónde vivir pero no quiere que le construyan un edificio al lado de su casa, o sea, en fin, o quiere andar en auto y no quiere carretera, o no quiere autopista. Entonces, yo creo que hay que ir trabajando mucho más con la sociedad, y hoy día es un desafío adicional que tiene que tener la empresa, no es solo generar empleo, que sin duda tal vez es una de las cosas más importantes, pero también tiene otro desafío que como empresa tenemos que tomarlo y tenemos que ser capaces de llevarlo adelante. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, porque ese es un pilar fundamental. Y nosotros en Natura creemos también que lo que llamamos de red de relaciones, ¿no? Son primero los colaboradores que hacen parte de la empresa. Yo creo que es un desafío no solamente remunerar, como remunerar, mantener, entender la generación que está viniendo ahora, que es totalmente distinta, ¿no? Que nosotros estamos conviviendo hasta ahora, y principalmente con esas consultoras, ¿no? Aquí en Chile hay como 60.000 personas que ven en Natura, ¿no? Que no son colaboradores de Natura, son personas que hacen parte de la hoja de pago, pero son personas que necesitamos, ¿no? Que tengan ganancia, que construyan su red de una manera sustentable a lo largo del tiempo, y este es un compromiso que nosotros tenemos también, ¿no? Con las 60.000 personas que hoy
vende Natura a lo largo del país. Gracias. Bueno, yo obviamente también estoy totalmente de acuerdo y creo que más que enfocarlo, tú comentabas como de la comunicación, yo creo que eso se tiene que hacer carne finalmente de verdad. Nosotros, nuestra misión es mejorar la vida de las personas y las personas obviamente, nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, como lo comenté hace un rato. Y más que nada como que también, para ponerlo como un ejemplo, no sé, hablamos también de que Falabella ha crecido tanto, está en 4 países, está incluso en Brasil y ahora en Uruguay como grupo, que suena como muy fantástico, pero también, no sé, por ejemplo, la próxima semana vamos a venir a San Fernando, y muy poca gente sabe eso, y una ciudad más pequeña, y créanme, cuando fuimos a hablar con el alcalde hace un mes atrás, es como emocionante ver el alcalde nos dijo, bueno, mira, yo soy de Temuco, nos dijo, yo me acuerdo cuando para ir a abrir en Temuco, pasamos de ser pueblo a ciudad, y espero que pase lo mismo hoy día con San Fernando. Y hay una tremenda revolución, llegaron un montón de gente a trabajar a la tienda, y eso finalmente a nosotros nos llena de orgullo y te hace sentir que realmente en realidad estamos cumpliendo la misión, porque aquí vamos a generar mucho empleo, la gente está esperando, quiere ver las marcas ahí en San Fernando, y se pierde ese tema que tal vez esa empresa tan grande, sino que realmente está cambiando la vida de las personas. Entonces creo que así se hace día a día. Es verdad que tal vez de repente pecamos de no comunicar ciertas cosas, pero creo que mejor se cree más así, finalmente. Yo quería hacer un comentario en relación a eso y yo creo que ustedes lo han ido implementando y lo hemos conversado, y que ha sido el esfuerzo del modelo de gestión de Humana, que es justamente poner la sustentabilidad en una mirada sistémica. Y no estamos inventando nada, porque lo sistémico ha estado siempre, está entre nosotros somos un sistema como seres humanos. Solo observarse si el corazón no se articula con el hígado y no cumple su función, o nuestros riñones no cumplen nuestra función, tenemos problemas. Entonces yo creo que eso tiene que ver con la sociedad, o sea, la empresa cumple un rol, pero tiene que ser sistémica con todas las otras relaciones, como el Estado, como la sociedad, como ciudadanos. Yo creo que en un minuto como que nos olvidamos de que la mejor forma para funcionar, y como es más, y está en nosotros mismos, era justamente buscar ese sistema armonioso. Entonces yo creo que hay que buscar equilibrio. También cuando tú decías, Verónica hacía esa pregunta justamente, ¿qué se saca? Y Lionel decía, no se saca, tal vez se disminuyen las utilidades. Entonces es como uno cuando a veces está cansado y dice, bueno, voy a seguir haciendo todo, pero tal vez voy a hacer un poco menos de esto, pero no deja de hacer algo, no deja de alimentarse, no deja de dormir, no deja de trabajar, no deja de relacionarse. Tal vez baja el nivel, pero uno sigue ahí, hasta que llega un momento en que uno nuevamente tiene fuerza como persona y sale con toda la vitalidad que tiene. Había dos preguntas ahí. Sí. En un minuto, un comentario a propósito de temas fundamentales que ustedes han tomado. Lo insinuó Leonel, el tema del capitalismo consciente. También lo dijo Cristian, el tema de la satanización del lucro. Y ustedes, esta es una anécdota de la vida real, le ocurrió al senador Alberto Espina en un viaje a la Antártica con Pepe Mujica. Y Pepe Mujica le dijo, voy a tratar de reproducir textualmente, ¿qué es ese debate pelotudo que tienen ustedes los chilenos sobre el lucro? Se van a destruir. Todos los uruguayos se levantan todas las mañanas a trabajar por el lucro. Y yo, un ex tupamaro, y tú lo puedes decir, me lo dijo a mí en la radio, el lucro es fundamental, Alberto, ustedes se van a destruir. No caigan en ese debate que es muy tramposo y es muy traicionero. Te lo digo yo, un tupamaro. La gracia del capitalismo, a 25 años que se cumplen este año de la caída del muro, es que como ningún otro sistema permite construir riqueza, para eso estamos los ciudadanos, para ponerle las reglas de la justicia. Entonces encontré que en estos debates del capitalismo consciente, a 25 años de la caída del muro, esa reflexión del Pepe Mujica anticipada un año atrás, que empezara esta satanización del lucro, es muy ilustrativo. Hola, gracias. Buenos días. Soy Daniel Nogueira, agregado comercial de la Embajada de Brasil. Gracias, Soledad, por la invitación.
Antes de hacer mi pregunta, no puedo dejar de decir de mi orgullo del hecho de que acá en la mesa están cuatro empresas que tienen importantes relaciones con Brasil. BCI representa el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil acá en Chile. Chilectra es una sociedad hermana de varias empresas de distribución de energía eléctrica en Brasil por medio del grupo Enersis. Bueno, Natura, por supuesto, es un orgullo brasileño. Falabella tiene ahora, desde el año pasado, importantes inversiones en el retail en Brasil también, con la compra de Dísico. Gerdau, y acá saludo a mi amigo Jorge, también que ganó el año pasado el primer lugar del ranking, es parte de un grupo brasileño. Cencosud, CMPC, son todas empresas que tienen importantes relaciones con Brasil, y eso dice muy bien del buen estado de nuestras relaciones económicas y comerciales con Chile, y de eso me orgullo mucho. Bueno, hecho mi propaganda, quisiera plantear la siguiente cuestión. Ustedes son todas empresas que tienen relaciones internacionales, y quisiera saber si esas relaciones internacionales, el contacto con otras culturas, con otras sociedades, con otros ambientes de negocio, influencia en el desarrollo de sus políticas de responsabilidad social, y si afirmativo, ¿cómo? Gracias. Bueno, primero que nada, déjame agregarte que además yo soy en mi casa 50% Brasil y 50% Chile. Yo y mi señora somos chilenos, pero mis dos hijos son brasileños. Así que tenemos pentacampeones en mi casa. Bueno, lo que te puedo comentar, yo creo que nosotros somos una empresa muy globalizada. Y así como estamos en Brasil, en Colombia, Argentina, Perú y en Europa, y de todo, fíjate que nos nutrimos de cosas de sustentabilidad. En Europa tienen sistemas muy avanzados, procesos muy avanzados que llegan hasta nosotros, y en los otros países tienen gente muy creativa, Brasil, Colombia, que va creando programas, que va creando relaciones, que tenemos la suerte de poder conocer y copiar, y también llevar. Entonces hay una riqueza dada por las diferentes culturas que permiten potenciar la sustentabilidad, no solo desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de cómo se mide, de cómo se gestiona, sino que también desde el punto de vista de las riquezas de los programas y de las acciones que se realizan en cada una de las empresas. Yo creo que la globalización tiene todo lo que hemos hablado del lucro, etcétera, etcétera, pero también tiene mucho de acercar las culturas y de compartir experiencias de personas que sienten distinto, que piensan distinto, y que nos permiten enriquecer nuestro día a día, y eso es lo que tratamos nosotros en nuestra empresa de potenciar. Bueno, Daniel, Natura está presente em 7 países, não? Para mí es súper rico, prácticamente para mí, ¿no? Yo llevo aquí en Chile 1 año y medio, casi 2, y es súper rico, ¿no? Como compartimos las experiencias, las diversas iniciativas que hay en cada país, con relación a educación, sustentabilidad, pero trae varios desafíos también, ¿no? Que hay puntos, por ejemplo, ¿no? Nosotros, como 2 semanas atrás empezamos un bid, ¿no? Abrimos una propuesta para hacer un bid entre los transportistas. Y una de las preguntas es, ¿cuánto tú emites de carbono en su flota, ¿no? Con sus autos? Y las personas te quedan mirando así, no miran que este tipo loco está preguntando, ¿cuánto emite de carbono como un todo, ¿no? Y son desafíos, son culturas distintas, son estadios distintos de madurez con relación a la sustentabilidad, y para nosotros un aprendizaje súper fuerte, ¿no? Con la empresa brasileña, desde la cuestión del producto, el perfume que se vende aquí en Chile es súper distinto al que vende en México, por ejemplo, y las necesidades del país, la cuestión de los colaboradores, ¿no? Los motivadores de cada colaborador son distintos también. Por lo tanto, yo creo que es un privilegio, ¿no? Ser parte de una empresa que está en varios países, y particularmente para mí vivir aquí en Chile está siendo una experiencia riquísima.
Bueno, yo también lo enfocaría un poco como eso, como las oportunidades también que genera el poder estar en varios países. Yo personalmente, por ejemplo, tuve la suerte de vivir un par de años en Colombia. Cuando abrimos en Colombia en el año 2005, tuve 2 años en Bogotá, lo pasé espectacular. Mi señora me acompañó el primer día, así que me tenía a raya ahí. Pero se aprenden muchas cosas y la verdad que hay un montón de iniciativas, por ejemplo, no me acuerdo, iniciativas del programa Haciendo Escuela que en otros países hacen y que finalmente la hemos tomado nosotros acá en Chile. Ese mismo movimiento de gente y de ejecutivos, sobre todo entre países. Nosotros hoy día nuestro gerente general corporativo es argentino, hay peruanos acá, hay colombianos, así también hay muchos chilenos hoy día afuera. Al principio costaba que muchos chilenos se fueran y hoy día cada vez hay más, lo cual también ha sido un tremendo foco de desarrollo y también de aprendizaje. Y obviamente también aprendemos mucho de las complejidades que tienen todos los países. O sea, yo creo que cualquiera que ha pasado por Argentina hoy día sobrevive en cualquier parte del mundo. O sea, por lo menos para nuestro negocio es súper complejo y ha estado, se ha aprendido un montón de cosas que se han hecho en Argentina y que han hecho que todavía estamos allá y muy bien. Y eso ha hecho que un montón de ejecutivos argentinos hoy día estén acá y esas mejoras se hayan hecho en Chile y en otros países. Entonces, ese enriquecimiento de cultura para nosotros ha sido espectacular. Y creo que ahora también con la apertura y con la compra en Brasil, obviamente se van a generar otros focos de desarrollo también para mucha gente. Hay varios ejecutivos chilenos allá. Y eso es finalmente creo que lo más valioso. Ese enriquecimiento entre todo cultural, por lo menos en la región, hasta ahora. Bueno, solamente tenemos oficina en China, eso también fue un tema muy importante. Trabajar con casi 100 personas que están en nuestra oficina en China y que es una cultura totalmente distinta. Nosotros, por lo menos entre latinoamericanos, más o menos somos bien parecidos, pero en China es otra cosa. Tenemos oficina en India, hace 2 años también, y eso ha hecho que también nos vayamos transformando. Así que yo lo veo por ahí también como un foco de desarrollo muy importante y de aprendizaje. No, yo solamente agregar que tenemos una oficina de representación en Sao Paulo hace bastante tiempo también. Bueno, efectivamente la red nuestra es incipiente, oficina de representación tenemos en varios países, Perú, Colombia, México, Brasil, tenemos una oficina hace ya 15 años, estamos celebrando el cumpleaños un par de semanas más con una fiesta con nuestros clientes en Miami. Ha sido muy exitosa y yo creo que hay una reflexión del tema intercultural que al final, bueno, somos todos seres humanos, todos queremos lo mismo, independientemente de ciertos códigos que pueden existir en distintas partes. Lo que hemos encontrado es que las prácticas a nivel de BCI que nosotros propiciamos y que no tienen color cultural, sino que son más bien profesionales, funcionan, son bastante, y yo creo que los retailers en general también les ha pasado lo mismo, que hay un modelo acá de forma de hacer las cosas que cuando uno va a otra parte, en lo sustancial, se lo aplica, es bastante exitoso. Y es un aprendizaje que llevamos acá debido a las reformas económicas que se hicieron y que generan una competencia muy fuerte y que te obliga al final a desarrollar esta práctica de negocio, ¿no? Y la gente, tratamos de hacer, enviamos gente, chilenos de aquí, bueno, irse a Miami, hay cola, digamos, al revés no funciona tan bien, pero ha funcionado y creo que nos hemos integrado en la comunidad de Miami muy bien con esta sucursal. Tiene volumen de activos casi ya más de $4.500 millones, importante. Y lo que hemos notado, sí, hemos podido ver la diferencia un poco de lo que decía el Cote, que la forma de ver a los empresarios en Miami, o sea, yo cuando vaya a Miami disfruto, porque la forma de ver a los empresarios en Estados Unidos es absolutamente distinta a la que tenemos en este país tan pequeñito que se llama Chile. O sea, allá hay mucho respeto por el incluso admiración. Tú te reúnes con un periodista
y la verdad que es otra cosa. Bueno, no quiero seguir en ese tema, pero no, realmente notable, y bueno, eso les da el éxito que tienen, ¿no? Cuando tú incentivas algo culturalmente, bueno, eso se da, florece, se desarrolla. Luis, una cosita, Luis. Yo quería comentar en la línea esto de salir a mirar, quería como tal vez hacer un poquito de referencia a una de las acciones que hacemos en Rumania y agradecer a las empresas que han apoyado esto. Nosotros ya hace un par de años llevamos a hacer unas giras internacionales, como ustedes saben. Y el objetivo es justamente eso, es salir a mirar, a recorrer con una delegación chilena y ir a ver otros países y conversar sobre las prácticas de sustentabilidad. Y yo creo que los que han participado de estas experiencias vuelven muy enriquecidos de ver prácticas, especialmente lo que tratamos de hacer, y como decía Alex, nosotros estuvimos en el año 2004 en Brasil visitando prácticas de sustentabilidad en el Brasil, y en esa oportunidad fuimos a visitar Natura. Y bueno, este año vamos a partir a Dinamarca, y la razón que partimos es justamente porque, y se va a ir ganando con las distintas cosas que ustedes estaban diciendo, que una de las cosas que nos llamó la atención es una gran iniciativa que está llevando adelante el gobierno danés de conjunto de la mano con otros gobiernos de distintos países del mundo, que es la iniciativa del crecimiento verde, y cómo se va generando la alianza entre el sector público con el sector empresarial y también con el sector de la sociedad civil, para ir construyendo esta sustentabilidad de manera, y vuelvo, sistémica entre las distintas partes, y construyendo un país con como decía también Alex al principio, con desarrollo, con impacto. Dejar de empezar a conversar, cada vez ojalá conversar menos de qué es lo que tenemos que reducir, y hablar de cómo estamos, ¿no es cierto?, yendo en positivo, y nos va a dar un resultado de rentabilidad social, económica y ambiental, así como esos tres ejes que nos permiten ir dando más buenas noticias que malas noticias. Y yo creo que es posible, de todas maneras. Entonces, como destacar eso también, que de lo importante es que miremos también hacia afuera para aprender de buenos ejemplos, y especialmente de países que llevan más años trabajando estos temas y han pasado y han tenido tiempos duros. A veces uno piensa que los países nórdicos, y me quedo callada, la vieron siempre maravillosa, y cuando uno lee la historia de ellos, también la han pasado muy mal, han tenido momentos muy duros, guerras muy duras, aflicciones muy duras, eran países que eran pobres, tenían bajos índices de desarrollo hace 50 años, y hoy día son países ejemplares en el amplio sentido de la palabra. Y ha sido acuerdo, trabajo, no tenerle miedo a generar, a emprender y a cambiar también. Luis. Hola, primero valorar este espacio, porque creo que somos un país que le tiene pánico a las diferencias, y por lo tanto conversar ocurre entre los que somos iguales, y cada vez que viene alguien que tiene una opinión distinta nos sentimos agredidos, y es por eso bueno que haya este tipo de espacios, porque muchas veces ocurre que cerramos nuestros círculos y finalmente terminamos en confrontaciones que desgastan mucho. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con este proceso, yo diría, cultural dentro de la empresa, en que transitamos ya tanto internamente como externamente desde un paradigma de relaciones de poder a relaciones de colaboración. Y en las 4 empresas se nota claramente que hay zonas en que evidentemente hay un avance importante en esa comprensión. Entonces la primera pregunta tiene que ver con eso, con que va a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el valor que le ven a ustedes dentro de la estructura tanto interna como de la empresa inserta en la sociedad este cambio de paradigma? Sobre todo que son, la mayoría de ustedes, empresas grandes que en la dinámica de mercado no tendrían por qué colaborar. O sea, la colaboración en general surge cuando todas las partes son débiles y se juntan para hacerse más fuertes, y la colaboración, por lo tanto, es la única vía necesaria. En este caso no es así, y quisiera que ustedes pudieran reflexionar un poco de cuál es el valor de cambiar de la relación de poder a una relación de colaboración. La segunda pregunta tiene que ver con un tema, yo creo que es crucial, que es el rol de la empresa. Y mi humilde impresión es que el rol de la empresa en términos generales es crear valor. Pero ese valor, ahí es donde radica la pregunta, ¿cuál es el valor que tiene que crear la empresa? Y la respuesta a esa pregunta depende mucho si vemos a la empresa en sí misma o si vemos a la empresa en el contexto social.
y el tema de la rentabilidad, si es una rentabilidad económica o hay una rentabilidad social, y el tema del corto plazo y el largo plazo. Entonces la segunda pregunta va por esa vía, tiene que ver con el valor social de la empresa. ¿Cuál es el valor o el rol social que para ustedes cumple la empresa? Gracias. Yo la verdad que no lo veo tan así en términos de que, como pasa con las personas, tú tienes un marco valórico que te define lo que crees y de acuerdo con eso actúas. Y puede existir empresas que tengan esa visión súper poderosa que tú estás diciendo. El caso del BCI no es así. La historia del BCI es muy parecida a la Falabella. Era un grupo de inmigrantes que se reunió, fundó el banco en el año 1937 porque no tenían acceso a crédito, ¿ya? Porque no había, el mercado de capitales tampoco daba mucho, era empresarios medianos, el crédito se lo llevaban los grandes empresarios. Y crearon este banco que siempre tuvo este foco de pro-emprendimiento y pyme que yo mencionaba, y que nosotros lo hemos reforzado mucho más internamente en la estrategia, en el marketing, etc., pero que ha existido. Y nosotros sí tenemos un marco valórico y que está basado en el respeto y la dignidad de las personas, básicamente. Tanto colaboradores, clientes, proveedores, todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, de ahí, si tú eres consecuente, empiezan a generarse una serie de situaciones en las conversaciones, estos espacios de conversación, en que hay negociaciones, en que se puede dar lo que tú dices de que uno tenga más poder que el otro. Y por eso que la filosofía del banco, si ustedes preguntan a los clientes, aquí yo creo que hay algunos clientes que pueden dar la razón, la relación con los clientes ahora, por ejemplo, que se les va mal a los clientes, el apoyo que se les genera, la forma de cobrar en las crisis, desde la crisis del año 82-83 para adelante, ha sido de apoyo y nosotros nos consideramos buenos banqueros en ese aspecto de poder dar el máximo apoyo a los clientes cuando pasan una situación delicada, y puede haber otros bancos que lo hagan distinto y que estén mirando más el cobrar rápido y sacando un valor presente que puede ser mayor que el que nosotros obtenemos con nuestra filosofía, ¿no? Entonces yo partiría por ahí, yo diría, no necesariamente por el hecho de ser empresa se actúa de una u otra forma. Yo creo que depende mucho de la filosofía de los accionistas. En el caso nuestro la he explicado sucintamente, pero es histórica, relaciones de largo plazo, es una... Yo hago la prueba como en una convención para mostrar lo fuerte que es la cultura del banco. La convención nuestra anual van, no sé, 1.000 personas, ¿no? Y le hice el juego ese de rellenar la oración. Entonces yo decía un tercio de una frase y ellos contestaban a coro el resto. O sea, esto está tan en el ADN, como decías tú, de la empresa, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Relaciones de largo plazo, etc. Y con respecto a lo segundo, que es el valor, ¿no?, que la empresa genera, yo creo que no nos podemos engañar. Efectivamente la empresa puede aportar un valor adicional, social, que se inserte mejor en la comunidad en la que está, en la sociedad, pero a nivel mundial, incluso en la escuela de negocios de los chinos en este minuto, porque tengo profesores míos que están haciendo clases allá del MBA en China, me lo dicen. Todo el mundo tiene claro que la principal obligación, y un poco lo que decías tú, es generar utilidades que hagan sustentable la continuidad de la empresa. Porque si no hay una base económica, la sustentabilidad económica es la que genera la sustentabilidad social y ambiental después. Sin la sustentabilidad económica no hay nada, y por eso que esta discusión es absurda sobre el tema del lucro, porque el lucro tiene que ser, y mientras más sea mejor, ¿ya? Y más impuestos para cobrar el Estado y más programas de apoyo de todo tipo va a poder hacer. Entonces, eso es así, ¿no? No sé si eso contesta a tu pregunta. Yo voy a partir de la segunda a la primera. Yo creo que lo primero, y que en mi opinión es claro, sobre todo en el caso de Chile, es que la empresa está inserta en la sociedad, y como está inserta en la sociedad,
La empresa no puede funcionar aislada de todas sus relaciones que tiene con clientes, con proveedores, con trabajadores, con la sociedad en sí, y por lo tanto tiene que ir avanzando hacia un sistema colaborativo. Si tú estás en una sociedad, sobre todo una sociedad más latina, digamos, la nuestra, necesariamente la colaboración tiene que ir en aumento. Yo con esto no quiero decir que estemos trabajando al 100% colaborativamente. Yo creo que ahí hay espacio todavía para seguir creciendo, para seguir desarrollando, pero obviamente las empresas tan insertas en la sociedad tienen que desarrollarse dentro de ese esquema. Hoy día la sociedad exige que también nuestras empresas estén más interactuando con ellos, con la sociedad en sí, y por lo tanto la colaboración es fundamental. Y por lo menos las experiencias colaborativas que hemos tenido en distintos ámbitos nuestros siempre han sido muy positivas. Algunas de ellas incluso han surgido a partir de problemas fuertes que hemos tenido. Yo veo a Estefan Larena aquí, nosotros tuvimos en alguna oportunidad, yo no estaba acá todavía, que hubo un problema importante en algunas zonas de Santiago en temas de facturación que generaron un conflicto con las asociaciones de consumidores, y a partir de ahí se ha construido una colaboración muy importante y que ha dado grandes frutos, y que nos ha permitido un ganar-ganar, desde el punto de vista de los consumidores con mejores servicios, desde el punto de vista nuestro de tener un mayor diálogo. Entonces yo creo que la inserción es sí o sí, y segundo, que la colaboración viene inherente a partir de esa inserción. Bueno, hablando un poco de cambio de poder para colaborador, ¿no? Yo creo que hay 3 puntos, ¿no? Primeiro punto de la semántica, nosotros no hablamos más de empleado, ¿no? Por lo menos en Natura, hablamos de colaborador, que el colaborador colabora. Hay otro punto en Natura que es simbólico. Yo como gerente general no tengo una sala privada, no tengo una mesa gigante, una silla distinta, ¿no? Con la cuestión del poder un poco más. Siento junto, que 2 personas de la oficina de Natura sentamos juntos, ¿no? En mesas compartimos de una manera así entretenida, ¿no? Porque estamos más cerca. Pero trae desafios, ¿no? Como colaboradores, como el mundo ha cambiado un montón, ¿no? Às vezes llega un pasante y te llama assim, mira, no entendí su presentación cuando tú hablaste algo sobre el mercado de cosméticos. Él te pregunta, ¿no? Te contesta, te hace te pone às vezes en mala situación. Y hablando un poco de la cuestión de ganancia, de generar lucro, de generar plata para la empresa, yo creo que así, Natura sí no tiene vergüenza de decir que es una empresa que está en la bolsa de São Paulo, tiene sus acciones en la bolsa de São Paulo. Pero así, si nosotros como empresa no generamos ganancia y lucro para nuestras consultoras, no hay negocio de Natura. Esta es una cadena súper sistémica, ¿no? Porque no hay tienda, distinto de Falabella que tiene sus 93 tiendas, nosotros no tenemos tienda. La consultora se enoja con Natura, no le gusta más el producto, no le gusta más la empresa, hay un problema de servicio, si no entregamos los productos, la persona para de vender, no hay un vínculo. Hay un emprendimiento en que hay una relación de ganha-ganha. Si nosotros ganhamos, la consultora ganha. Si nosotros perdimos, la consultora con certeza va a perder también. Por lo tanto, yo creo que es una red muy sistémica hoy en día. Con el tema de la colaboración y también comentaste el tema de los como paradigmas, también se me ocurre como un ejemplo muy concreto. Hace 3 años nosotros hicimos nuestro primer congreso de relaciones laborales con todos los sindicatos de la compañía, que también en un principio era un paradigma. O sea, nosotros tenemos relaciones laborales siempre de alta confianza, tenemos sindicatos desde casi que partimos, así que no hay un tema ahí. Pero cuando yo dije, oye, podemos juntar a todos los sindicatos de todo Chile en un lugar para hablar, no para que para juntar o en salas separadas, y era un paradigma que había que borrar. Fue un todo un éxito. Las mejores ideas salieron de ahí finalmente, que finalmente ganaron ambos, la empresa y colaboradores, finalmente porque salieron iniciativas y ideas que finalmente generaron una mayor productividad. Entonces yo creo que hay que tener como esa voluntad de pasar esos paradigmas a la colaboración. También me acuerdo cuando empezamos con el tema de las redes sociales, hace ya hartos años, hoy día obviamente todo el mundo lo habla, pero es impresionante cómo las redes sociales también te hacen cambiar muchas cosas, forma de trabajar y de hacer las cosas. O sea,
nuestros clientes, como les comentaba antes, todos los días en Twitter, inmediatamente, si hay una promesa que no se cumplió, lo cual te hace estar mucho más alerta, mucho más, ¿no? Aquí ya nadie se puede como escapar, por decirlo así, hoy, ¿ves? No pasó. No, aquí es al tiro y hay que cumplir. Entonces esa colaboración yo creo que hoy día está. Y en cuanto al tema de generar valor, es parte de nuestra misión, o sea, generar valor a todas, como les dije, a todas las personas que finalmente están en el rol de Falabella. Yo también lo quiero ejemplificar en todas nuestras salas de reuniones. Hay un cuadro que tal vez puede parecer medio raro cuando lo ven, dice, ¿qué ganan nuestros clientes con esta reunión? Entonces finalmente te enfocas, porque finalmente tú dices, tengo que hacer las cosas para generar valor, finalmente. Generar valor a los clientes, que finalmente generar valor a los trabajadores y a la empresa también. Entonces, y no perder tiempo en cosas que de repente estoy haciendo algo y esto finalmente va a generar valor a los clientes o no. Entonces, eso está en todas las salas súper explícito como para pensar en eso. Así que yo creo que obviamente es parte fundamental también de la estrategia. Muchas gracias. Bueno, ya estamos como en el tiempo y siento que hay 2 preguntas más, pero vamos a tener que empezar a cerrar. Pero para poder ya llegar a un cierre, la convocatoria que ustedes vieron, no sé si se han fijado, dice conversaciones de los líderes del siglo XXIII. Y fue anecdótico, en Plumana estábamos escribiendo el número 21, pero me equivoqué, le puse dos palos más. Entonces, la Florencia dijo, pero nos equivocamos. Y yo, no, de verdad, estas son conversaciones de los líderes del siglo XXIII, pero traigámoslas acá al presente, porque estamos adelantándonos en ese futuro que queremos construir. Entonces, yo quería como primero agradecerle el compartir tan honestamente lo que como ustedes están viviendo, el construir la sustentabilidad de sus empresas, el generar estos espacios de conversación entre las distintas partes y nuestro interés de seguir haciéndolo. Ojalá y vamos a buscar alguna forma en que tal vez a lo mejor podamos dedicar más tiempo, a veces nos falta el tiempo porque tenemos diferentes tareas que hacer, pero el conversar nos cuenta la historia de la humanidad, que el diálogo ha sido fundamental para construir las bases de las sociedades. Y a veces se nos olvida eso, que es tan fundamental que ustedes hablaban, del diálogo, del construir confianza. Tú al principio decías una cosa, Lionel decía, yo con algunos amigos míos, emprendedores, como que vi lo que pasaba y eso tiene que ver con la empatía. Y a veces la única forma de poder enterarnos de lo que le está pasando al otro es detenernos a conversar, a escuchar y por sobre todo poner empatía. Entonces yo quería para cerrar ponerles una pequeña última pregunta, pero que ustedes la contesten lo que les salga así del alma. Y quería preguntarles cuál creen ustedes que es el gran desafío que tenemos para nuestro país en sustentabilidad. Mirándolo más macro, saliendo ya de la empresa, también mirando cuál es ese gran desafío por el cual deberíamos empezar a jugarnos todos sistémicamente, siendo parte de un todo, pero que necesitamos construir no solo empresas sustentables, sino un país sustentable y un país que muchos de ustedes están saliendo hacia afuera, que sea un ejemplo en ese mensaje que lleva a los distintos países. Voten por mí. Yo creo que estamos viviendo un punto de inflexión que tenemos que solucionar, porque yo creo que se olvida a veces de que Chile está en el concepto mundial. Por el hecho de la profesión que uno tiene, viaja mucho y recibe mucho feedback internacional de empresarios, banqueros, autoridades, de todo tipo. Y por primera vez yo veo que ahora hay preocupación, ¿no? El feedback era muy positivo siempre en los cambios democráticos, en las transiciones, todo lo que se había venido haciendo en la parte económica, por supuesto, en el sistema financiero, en fin. Y ahora sí hay preocupación, hay mucha pregunta y yo creo que si uno tuviera un desafío que resolver hacia adelante, es decir, bueno, tenemos que recuperar el ser un país que se inserte en un concepto internacional y que volvamos a tener confianza absoluta de lo que estamos haciendo, porque no somos independientes del concepto global. Y en todos los aspectos, cómo lo conseguimos, no tengo idea, pero yo pienso que es un desafío grande. Yo creo que un poco en la misma línea, digamos, en el sentido que yo creo que tenemos que seguir insistiendo como país en la sustentabilidad
como, no solo en la empresa, sino que como país, no tenerle miedo a seguir avanzando y además tener claro de que no hay atajos. Nosotros tenemos un poco la tendencia de compararnos con los países que tienen el doble o el triple del PIB nuestro y nosotros no somos tan ricos. Que a veces nos creemos muy ricos y no lo somos, y para llegar a hacerlo, tú lo dijiste, esos países trabajaron mucho, se esforzaron mucho y tuvieron perseverancia y persistencia. Yo creo que en esa línea tenemos que seguir perseverando, persistiendo, para alcanzar lo que todos queremos, que obviamente todos queremos tener una sociedad más equilibrada, más justa, que cada vez la gente tenga más acceso a educación, salud y a todo lo que muchos de nosotros tenemos el privilegio de tener. Bueno, yo no soy chileno, pero creo que hay un punto súper importante para compartir, ¿no? En la visión de Natura está un punto que para mí es muy relevante, ¿no? Nosotros hablamos de construir un mundo mejor. Y no es una visión arrogante, ¿no? Construir cómo cambiar el mundo. Pero el mundo de nuestras consultoras, ¿no? Porque al final son 60.000 personas que compran productos, venden productos, pero que se relacionan con la empresa de una manera, ¿no?, mensual. Nosotros entregamos como 100.000 cartas en la casa de la consultora, ¿no?, en el día a día de la consultora. Por lo tanto, yo creo que tocar a esas personas es algo que nos llena de orgullo, ¿no? Y hablando un poco de crisis, yo creo que trae un poco de experiencia de Brasil, ¿no? Brasil vive, vuelve, ¿no?, a vivir escenarios de crisis con una cierta frecuencia y, de nuevo, yo creo que las crisis traen un montón de oportunidades, ¿no? Traen un poco para el rumbo de la venta directa, que es el mercado que nosotros como Natura participamos. Quizá las personas vão comprar un poco menos de producto, compraban una crema de 10 lucas, van a comprar una crema de 8. Pero ¿qué pasa? Las personas que hacen parte de Natura necesitan salir para vender más, ¿no? Necesitan salir más a las calles, ¿no? Entregan más revistas, empiezan a trabajar un poco más. Y creo que un factor de éxito para Natura fue no mirar tanto para el escenario externo y sí tener la creencia de que su modelo de negocio, su modelo de relación, la cuestión de la visión de la empresa es algo más fuerte que la cuestión de las crisis, ¿no? Yo creo que, de nuevo, las crisis traen oportunidad para todos. Sí, es difícil redondear todo en pocas palabras, pero la verdad que nosotros ahí nos tomamos un poco del eslogan de Natura, pero tenemos un eslogan también que es parte del área de RCE, que dice: ser Falabella se siente bien. Entonces, finalmente, es hacer las cosas bien todos los días y que eso finalmente genere desarrollo social, genere desarrollo medioambiental y mejoras continuas. O sea, en ese sentido también somos bien obsesionados en todos los días tratar de mejorar, todos los días. Somos bien autoflagelantes en ese sentido, o sea, como que lo que hicimos en el pasado nos predice lo del futuro y como que nos olvidamos rápido de la historia. Hoy día estamos recordando los 125 años, pero estamos siempre pensando en cómo hacer las cosas mejor al futuro. En ese sentido también el mismo ranking de Prumana nos ayuda un montón a mejorar, a ver qué cosas no estábamos haciendo bien o qué cosas no hacíamos, y se han generado oportunidades, así con un montón de otras herramientas de gestión que nos han ido a hacer mejorar año a año, el clima organizacional, etc. Finalmente, yo soy gerente de recursos humanos, entonces hago miles de entrevistas, como ustedes se pueden imaginar. Y siempre pregunto, le pregunto a cuando entran a Falabella, porque eligen Falabella, y también pregunto qué esperan de su trabajo. Y siempre me responden las tres mismas cosas: buen sueldo, desarrollo y buen ambiente laboral. Suena medio básico, pero finalmente yo creo que eso cambia también la vida de las personas. Entonces, cumpliendo eso ya tienes un montón ganado, y creo que finalmente la estrategia tiene que enfocarse finalmente en eso también. Así que yo creo que con eso aportamos nuestro grano de arena para también tratar de mejorar el mundo también. Bueno, muchas gracias por compartir, por estar acá conversando con todos. Les quería pedir un gran aplauso para... Please don't give up even though I know it hurts. Tweet, 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 listen to the happy flying birds outside. That there's something left.